Rosalía vuelve a estar en el foco de atención porque va a sacar dentro de poco un nuevo disco, Motomami. Hace ya 4 años que sacó El Mal Querer, para mí uno de los mejores discos del siglo XXI. Se ha analizado este disco desde todo tipo de perspectivas, desde la musical, la estética, la cinematográfica e incluso se han escrito libros sobre ella. Sin embargo, muy poca gente ha hablado de la perspectiva literaria, que es la que a nosotros nos interesa. Para eso estoy aquí, para contaros los secretos que se esconden detrás de la obra de Rosalía. En El Mal Querer, lo que quiere hacer Rosalía es contarte una historia, hablarte de celos, amor tóxico y superación. Pero lo más interesante de esto es que te lo cuenta a través de 4 capas de significación. La música te está contando una historia. Pero Rosalía no canta literalmente la segunda aumentada, solo deja que se intuya. La escenografía otra. Rosalía aparece en espacios cerrados, en la esfera de la domesticidad, lugar tradicionalmente asociado femenino. La proyección avanza y aparece en otros lugares más oscuros y claustrofóbicos, rodeada de hombres que le apuntan con armas. Las imágenes del álbum otra. Es a través del objetismo como Philip Kustik interroga la relación entre el ser humano, los objetos y su significado. Y fijaros cómo destrucción y tristeza, así como la pasión, está tan relacionada con el flamenco. Y finalmente, las letras de las canciones, que son las que llevan el mensaje. Y ese mensaje, como muchos ya han comentado, está basado en una novela medieval llamada El Román de Flamenca. Pero luego lo interesante es que Rosalía te va contando las cosas por diferentes canales, por el auditivo, por el musical, por el estético, y así en forma de estéreo te va lanzando símbolos y mensajes para que tú vayas recogiéndolos todos y construyas la historia que ella te está queriendo mostrar. Rosalía en realidad está contándote una historia sencilla. Tú puedes disfrutar del álbum sin tener ni idea de música, de estética, de literatura. Tú simplemente la música la puedes disfrutar porque te guste, simplemente porque disfrutes de la mezcla entre flamenco y trap. Sin embargo, esa cosa que es sencilla, también al estudiarla y profundizar en ella, puedes llegar a muchas cosas. Y eso es lo que hacen las obras de arte, como en este caso el álbum del Mal Querer. Rosalía lo que hace es que cada capítulo vaya asociado a una canción. Eso tiene que ver con el libro, con el Román de Flamenca, cuyos capítulos, el argumento, se va mezclando con las canciones hasta formar lo que se escucha en todo el álbum. La historia del libro medieval en el que se basa este álbum es la historia de Flamenca, que es una dama a la que le obligan a casarse con un duque, que se llama Archibald. Ella es tan guapa que lo que hace el duque es empezar a sentir un montón de celos. Ya en su propia boda empieza a sentir celos de ella y planifica construir una torre para encerrarla y que nadie pueda ver su belleza y sentir pues atracción hacia ella y que sea algo solo suyo. Pero la historia de una dama encerrada en una torre llega a oídos de un caballero que se propone asaltar la torre y conocer a la dama. Para conseguirlo, la única forma de entrar en contacto con ella es cuando va a misa y sale de la torre para asistir al culto. Entonces el caballero, que no tenía un pelo de tonto, decide hacerse clérigo para poder hablar con ella sin despertar sospechas del duque, que era súper celoso. Poco a poco van hablando, él consigue acercarse a ella y descubre que la princesa está interesada en él, con lo cual, en secreto, construye un túnel hasta la habitación de la torre. Y bueno, finalmente se encuentran y consuman su amor y pueden estar juntos a pesar de la torre. Hasta aquí la historia, pero este libro tiene muchas anécdotas y muchas curiosidades. La primera es que después de que el clérigo llegue a la torre, acaba la novela. Ya no hay final. No sabemos qué pasó con el clérigo, con la mujer, si el duque se enteró, si se puso celoso, si mató a alguien, si murió. Sin embargo, Rosalía lo que interpreta en su álbum es esa canción final, la historia de ningún hombre, que es un alegato feminista en el cual dice que a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Con lo cual, el final Rosalía lo está rellenando con su propia interpretación del texto. Más allá de la historia, el manuscrito es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo descubrieron en la Revolución Francesa, unos 300 o 400 años después de que se hiciera el libro. Durante la Revolución Francesa, con el saqueo de casas de aristócratas y de personas de la alta burguesía, se encontró el manuscrito del Román de Flamenca y se llevó a una biblioteca. Y curiosamente, solo se conservó ese ejemplar. Y ese ejemplar estaba en la mansión de los Archambault, que si os fijáis es simplemente una letra del Archambault, que es el duque celoso de la historia del román. Con lo cual, eso da pie a otra teoría. Y es que esta historia puede que estuviera basado en hechos reales. De hecho, si investigamos y hacemos el recorrido que tiene ese nombre a lo largo de la historia, descubrimos que un tal Archambault encerró a su mujer entre 1191 y 1196. Si rascamos un poco en la historia de esta familia de duques, descubrimos que un tal duque de Archambault encerró en una prisión a su mujer durante años, con lo cual es muy posible que lo que cuenta en el román, a pesar de que fuera muchos siglos después, sea verdadero. Y la familia, para intentar que esta anécdota se olvidara y limpiar el nombre de su familia, acabó con todos los manuscritos y se quedó con el único superviviente que descubrimos nosotros gracias a la revolución y que alguien saqueó la casa de esa familia. Las canciones del Mal Querer son muy similares y tienen muchas coincidencias con el libro en el que está basado, obviamente. Por ejemplo, cuando Rosalía dice: me da miedo cuando sales sonriendo para la calle porque todos pueden ver
ver los hoyuelitos que te salen, es una interpretación contemporánea de lo que sentía el duque cuando veía a Flamenca por la calle o andando. Por eso en el videoclip de Pienso tú mirá, si os fijáis, Rosalía está encerrada en una casa rodeada de mujeres negras y en muchos planos se puede ver que la pared parece de una torre de rocas. Rosalía ahí está hablando del encierro de la mujer durante siglos y de la opresión que ha vivido siendo encerrada como parte doméstica de una casa. Podría seguir con casi cada canción, pero veis que la influencia del román en el álbum de Rosalía es muy grande. Sin embargo, eso no es un misterio, no es un secreto para nadie. Lo que es realmente interesante es lo que he ido descubriendo, y es que hay una influencia muchísimo más interesante y desconocida que el propio román. Y lo bonito es que no es de alguien desconocido, no es una novela francesa, sino que es alguien que compartió también la cultura gitana y que hizo lo mismo que Rosalía. Federico García Lorca. En concreto, hay uno de los libros del autor andaluz que tiene muchísimas semejanzas con el álbum de Rosalía, y es Las bodas de sangre. En esta obra, Lorca cuenta la historia de unas bodas que acaban mal, bodas de sangre. El argumento es un poco un enredo. La protagonista es una mujer y ella tiene un amante, ama a una persona. Sin embargo, le obligan a casarse con otra. Con lo cual, al final hay un enfrentamiento entre el amante y al que le han obligado a casarse, y los dos mueren. Y ella, al final, cuando lo ve, muere de pena. Con lo cual es un drama shakespeariano a la Romeo y Julieta. En este libro, que es una obra de teatro, Lorca coge elementos andaluces y contemporáneos y los mezcla como hace Rosalía. Uno de los ejemplos de las similitudes entre la obra de Lorca y el de Rosalía es, por ejemplo, el uso del coro. En el capítulo 9, en Concepción, que es una de las canciones del álbum de Rosalía, se escucha un coro. Una voz que canta en silencio y solo está el eco de sus voces, que recuerda un poco a las tragedias griegas, al elemento del coro. Lorca utiliza el mismo procedimiento que Rosalía, la sinestesia, contarte una historia de diferentes formas y a través de diferentes sentidos. Usa símbolos visuales, auditivos y estéticos. Mientras que la obra de teatro de Lorca se va sucediendo, hay una serie de símbolos, de palabras que actúan en estéreo, contándote mensajes alternativos. Por ejemplo, en Lorca, el símbolo de la luna. La luna, aquí en concreto, significa muerte, violencia, es un anticipo de lo que va a pasar, con lo cual mientras que la trama se va desarrollando, Lorca hace referencia a la luna, con lo cual te va lanzando mensajes subliminales de que eso va a acabar mal, va a haber muerte. También aparecen navajas y cuchillos, que es un adelanto de que va a haber una tragedia, y eso también aparece en el disco de Rosalía. Como las hojas de un cuchillo, brillaban los sacas y suyo. Pero lo que más me extraña y me llama la atención es que Lorca haya decidido hacer una obra de teatro sobre boda, muerte, celos, todo una gran tragedia. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un autor siempre que habla de algo, aunque sea alejado, como la muerte, la vida, el amor, siempre está haciendo referencia a algo que ocurre en su propia vida. Así que si vamos a la vida de Lorca y vemos qué pasaba cuando estaba escribiendo esa obra, encontramos una clave súper interesante para conocer lo que le pasaba por la cabeza en esos momentos. Lorca había vivido en Madrid, en la residencia de estudiantes, y allí había conocido a Dalí, que ahora es conocido por las máscaras estas de, iba a decir, los Juegos del Hambre. De La Casa de Papel, bueno, para quien no lo conozca, es un pintor surrealista súper importante del siglo XX. La cosa es que la amistad entre ambos, entre Dalí y Lorca, fue a más, y Lorca, que era homosexual, se enamoró perdidamente de él. Lorca iba detrás de Dalí. Sin embargo, Dalí, a pesar de que Lorca mostraba mucho interés y que tenía una amistad muy bonita, lo rechazaba y lo trató bastante mal. En una entrevista que le hicieron, llegó a decir públicamente: Federico, como todo el mundo sabe, estaba muy enamorado de mí y probó a darme por el culo 2 veces. Pero como yo no soy un maricón y me hacía un daño terrible, pues lo cancelé enseguida y se quedó en una cosa puramente platónica y en admiración. Como veis, no tenía mucho tacto Dalí. Y bueno, al margen de que pudiera ser más bonito o no, la verdad es que Lorca es muy probable que viviese un amor platónico muy tóxico, en el que Dalí no paraba de desprestigiarle, y Lorca, aún así, como pasó después, siguió siendo su amigo y siguió escribiéndole y siguió diciéndole cosas muy bonitas. Y bueno, yo creo que ese amor tóxico del que habla Rosalía hace un eco a otras referencias, como puede ser la de Lorca, que escribió Bodas de Sangre, posiblemente influenciado por su propia vivencia. En resumen, el arte que conoce arte, que explora arte, nunca deja de sorprendernos, porque es un pozo infinito de referencias que enriquecen la literatura, la música y el arte en general. Rosalía hace como Lorca y funde la tradición con lo moderno, dándole un nuevo significado, actualizando las historias que siempre han existido de amor y muerte, pero con temas y preocupaciones del siglo XXI, mezclando flamenco, trap, gitanos y poligoneros, amor tóxico y amor medieval. En definitiva, todo lo que toca Rosalía lo convierte en arte. Ya sabéis, si os ha molado, suscribíos, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos.